Hola, soy Jesús Zamora Bonilla, profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED, y voy a hablar en esta breve charla sobre por qué nos fascina el apocalipsis. La motivación para la elección de este tema es principalmente la publicación hace muy poquito tiempo, muy pocos meses, de este nuevo libro mío, que se titula Contraapocalípticos, Ecologismo, Animalismo, Posthumanismo, que está publicado por la editorial Shackleton Books. Y no voy a hacer un resumen del libro, en él se habla pues, de varias ideas que intentan convencernos de que nuestra civilización está al borde del colapso, bien por lo que nosotros hayamos hecho o bien porque deberíamos acabar con nuestra civilización por los males que contiene. Pero lo que voy a hacer en esta charla, ya digo, no es hablaros de los motivos por los cuales creo que estos movimientos apocalípticos contemporáneos son extraordinariamente exagerados e inverosímiles, sino que voy a hablar sobre por qué nos resulta tan fascinante la idea del apocalipsis, la idea de que se va a terminar el mundo. Creo que hay fundamentalmente tres motivos, tres causas que tienen todas ellas que ver con nuestra psicología. La primera de estas causas es lo que yo llamaría el sesgo del relato. La idea de que entendemos mucho mejor la historia humana, si la entendemos como un relato, como una narración. Es decir, una historia en el sentido literario, en la que hay personajes importantes que llevan a cabo acciones con un sentido que es el que da unidad al relato, a la historia, que hay, por supuesto, héroes y villanos, y sobre todo que tiene que tener un principio más o menos claro, pero lo que tiene que tener muy claro es un final. No puede terminar un relato. Un relato puede comenzar, como se dice en teoría literaria, in media res, en mitad de la acción, pero no puede terminar de manera abrupta. Tiene que terminar con algo que se note que es un final. En la literatura, en el cine, etcétera, abundan, por supuesto, obras con finales felices, pero la mayoría de las tragedias y de los mitos pues suelen acabar con un final trágico, como su nombre indica, claro. En el caso de la historia humana, un final feliz pues sería muy poco narrativo, porque sería algo así como el comieron perdices, perdón, y vivieron felices, y ¿hasta cuándo? Bueno, eso no es un final, ¿no? Eso es un continuará. En cambio, la idea de que la civilización se acaba, colapsa, y es sustituida por algo que ya no es parecido a una civilización, que serían pues tribus salvajes en el mejor de los casos, o la desaparición completa de la humanidad, esto sí que es un auténtico final. Y entonces, desde el punto de vista narrativo, tiene mucho más gancho. Nos atrae, es una idea que nos atrae mucho más psicológicamente porque, como digo, le da un sentido narrativo a la historia. Otro de los motivos por los que creo que es bastante atractivo psicológicamente, cognitivamente, la idea del fin del mundo para nuestras mentes, es por una cuestión moral, porque tenemos la impresión de que el mundo, bueno, mucha gente de la que tiene la impresión de que el mundo se va a acabar, de que la civilización está a punto de colapsar, en el fondo, en realidad lo que piensa es que el mundo, la civilización humana, en particular la civilización occidental, industrial, capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera, no solo es que vaya a acabar, sino que merece acabar, porque hemos sido malvados, hemos sido los villanos de la historia, hemos sido pecadores, hemos cometido pecados contra la naturaleza, pecados de orgullo, quizá, con la hybris griega, y en realidad pues nuestra civilización ha hecho daño al mundo, ha hecho daño al ecosistema, ha hecho daño a la propia humanidad, entonces es algo que merece acabarse. Esta es en el fondo la idea de los apocalipsis religiosos clásicos, ¿no? Como sabéis, pues el mundo se va a acabar básicamente por los pecados del hombre. Y
y Dios pues mandó el diluvio para terminar con la humanidad también, porque el ser humano era malo, era pecador y se lo merecía. Entonces, una gran parte de la explicación de por qué a la gente hoy en día le fascina mucho esta idea del apocalipsis es porque le da un sentido, no solo, ya digo, de que la historia es un relato, una narración susceptible de ser contado en una narración, sino que también hay un discurso de buenos y en este caso malos, ¿no? Porque hemos sido, o gran parte de la humanidad, los poderosos o las masas inconscientes y egoístas y consumistas, pues son pecadoras y se merecen que el mundo creado por ellas termine. Y por último, un tercer sesgo que, que va al otro lado del relato, ¿no? No tanto a los villanos como a los héroes, ¿no? Y es la idea de que pensar que estamos en un estado de la historia en el que un apocalipsis, un colapso de la civilización es inminente, pues hace que nuestro lugar en la historia sea muy importante, sea muy relevante. Significa que nuestras acciones pueden tener una gran importancia, porque podemos salvar el mundo. No es simplemente que podamos ganar la liga o tener un trabajo mejor que el que tenían nuestros padres, sino que en nuestra mano está algo tan importante como salvar el mundo, salvar la humanidad, salvar la civilización y crear una nueva civilización. Entonces esto a la gente que cree en el inminente, casi inevitable colapso de la civilización, pues le motiva porque le da les hace percibirse a sí mismos como héroes, como alguien suficientemente importante y no como alguien que pasaba por ahí en un momento de la historia, como en realidad podemos pensar que ha ocurrido con la inmensa mayoría de la humanidad. La inmensa mayoría de la humanidad, los miles y miles de millones de seres humanos que han vivido siempre, pues nunca han tenido la oportunidad de hacer algo que pase a la historia, y de hecho pues la inmensísima mayoría de ellos han sido olvidados completamente y seremos olvidados completamente. Nadie se acordará de nosotros, aunque continúe el mundo, pues de los que estamos viendo esto seguramente nadie se acordará de nosotros dentro de 1000, 2000 o 10.000 años, ¿no? Ese, digamos, es el destino normal de los seres humanos, que lo que hagan no vaya a tener mayor trascendencia porque nadie se va a acordar ni va a haber influido demasiado en el futuro. En cambio, pensar que por afiliarte a un movimiento y cambiar un poco tus hábitos de vida y por luchar, bueno, ahora se llama luchar, poner unos cuantos tweets o sacar una pancarta en una manifestación o algo así, pues parece que con eso vas a conseguir salvar el mundo y por lo tanto ser uno de los protagonistas de la historia. Pues bien, creo que son estos tres mecanismos psicológicos los que hacen que a la gente le atraiga la idea de que la civilización está a punto de colapsar, y desde luego esto pues tiene como consecuencia que se apuntan con más probabilidad a este tipo de movimientos apocalípticos, movimientos que intentan convencernos de estas calamidades. En fin, esto sería mi charla. Muchas gracias por escuchar.